Y aunque el término loco es peyorativo, pues en realidad hace justicia realmente a lo que está pasando con él. El sábado que pasó, entró a la parroquia del Sagrario, tomó de rehén al sacerdote que estaba oficiando un matrimonio, lanzó 6 disparos al aire y amenazó con hacer estallar una bomba falsa. Él ahora está preso por una serie de delitos, cuando en realidad y ha sido diagnosticado por los peritos del Poder Judicial como un esquizofrénico paranoide. Para dar más pruebas de que eso es cierto y que Gerson no debería estar tras las rejas, sino en un hospital psiquiátrico y debería ser tratado como un inimputable, Alejandra Puente se fue hasta Huancayo y conoce de primera mano, con el testimonio de sus padres, de su hermano, de sus vecinos y con documentos y material exclusivo que ha conseguido, nos cuenta que efectivamente Gerson es un enfermo psiquiátrico que necesita ayuda. Este es el reportaje exclusivo de Alejandra. ¡Libertad, Gerson! Lo reconocí, se me hinchó las lágrimas al ver a mi hijo. Quiero que salga, quiero que lo lleven. Tratamiento, mi hijo. Interrumpió a balazos una boda en la Catedral de Lima. Desnudó al sacerdote que oficiaba la ceremonia y luego salió de la iglesia empuñando el arma al cielo para entregarse a la justicia. ¡Esta podrida iglesia, perra! ¡Esta cochina! Su nombre es Gerson Urrutia Machuca. Según la policía, sufre de esquizofrenia paranoide y mientras el país entero lo reconoce como el pistolero de la catedral, en su natal Huancayo, estas imágenes no representan otra cosa que la de un hermano caído. No era agresivo, no ofendía a nadie, yo nunca le he visto hasta mi edad que tengo. Lo que ves no crees, señorita, porque tú has vivido con esa persona, nosotros hemos vivido. Esa es una enfermedad, lo que él está diciendo ahorita todo es por la enfermedad. Entregué mi vida ya hace mucho tiempo hacia Dios, por Él voy a morir. Y quiero que sepas que jamás voy a usar esto para matar. Sábado 16 de marzo, un hombre que aseguraba haberse embarcado en una cruzada divina en contra del Estado, la Iglesia y el capitalismo, descargó una docena de tiros en la Catedral de Lima y así llamó nuestra atención. Nunca intentó matar ni herir a nadie, porque los disparos, en primer lugar, los disparos que hizo fueron al aire. Muchos dicen que llevaba una bomba acá en el pecho, que era una caja simulando una bomba. No era una bomba o un explosivo, solamente era una caja para asustar, para amedrentar, para llamar la atención, nada más. El hermano menor de Gerson Urrutia, Andrés, asegura que meses antes su hermano había caído preso de una fuerte depresión provocada por el fracaso de su empresa en Huancayo y eso los había traído a Lima. Nos trajimos nosotros acá para que mi hermano se relaje, se distraiga acá, bueno, esté acá con la familia, ¿no? En estas fotos tomadas durante su estadía se muestra a un Gerson desbordante de alegría, risueño, jugando con sus sobrinos e incluso nadando sonriente en un riachuelo al que habían ido a pasar el fin de semana. Pero durante todo este tiempo y sin que su familia sospeche, él se había mantenido firme en el atentado al que llegó a denominar el Gran Golpe. ¿Cuál era tu blanco objetivo? Tocar la iglesia, ya estaba definido. ¿La iglesia? Sí, la iglesia. ¿Por qué contra la iglesia? Porque era la más vulnerable. ¿Ya? Y estaba solo, no tenía gente que me apoye a esta acción. Es en estos mismos pósters donde logra escribir lo que él piensa. Y bueno, nosotros encontramos esto entre sus cosas. Días después de haberse efectuado su plan, su hermano asegura haber encontrado estos 10 manuscritos que hoy comparte con Día D en exclusiva.
Por ejemplo, acá dice: detesto al papado de todas las iglesias que engrandecen sus cuentas a cambio de enseñanzas y promesas, aprovechando la ignorancia, pobreza y estupidez de este mundo. Malditos miserables millonarios. Estos pensamientos fueron escritos sobre los calendarios de la mueblería que vio fracasar y forman el decálogo de su filosofía, una versión delirante de los 10 mandamientos. Que entregues, si es posible, hasta tu propia vida por salvar a este mundo de tanta injusticia, con acciones y no palabras como los falsos predicadores. Gerson ha sido diagnosticado por psicólogos forenses con esquizofrenia paranoide, pero su historia de insania no comenzó en Lima, sino en El Tambo, en Huancayo, el barrio que lo vio crecer. Aquí nos recibieron los padres de Gerson, Milicio y Robertina. Aquí era el taller donde se ha iniciado la carpintería. Esta casa es construida por él, diseñado por él. Sus padres aseguran que Gerson siempre fue un joven alegre, abocado a la profesión de su padre junto a Hugo, su hermano mayor. En esta foto, tomada cuando tenía 18 años, se les ve trabajando juntos en la empresa familiar. Alegre era, él llegaba, mostrando su risita, me abrazaba, me daba mano. Tenía costumbre de dar vuelta, así, 2 veces, ahí se ponía a sentar en el asiento. Así era mi hijo. En esa época, el negocio era manejado por el hermano mayor. Todo iba bien hasta que una serie de hechos desafortunados desestabilizaron a la familia económicamente. En aquellas fechas yo estaba mal. Él me miraba a mí así y miraba que no podíamos salir de la situación pobre. Y justo en aquellos momentos se cayó nuestra casa. A mi hermano mayor le robaron el taller, empezamos a endeudarnos. Causal de todo eso, ¿no?, también fue que la primera vez, ¿no?, ha enfermado, ¿no? El fracaso de su hermano, sumado a una desventura amorosa, cayeron como un martillo sobre Gerson, quien comenzó a tomar actitudes antes desconocidas. Cuando empieza a leer la Biblia, donde coincidentemente encuentra su nombre, ¿no? Ya nosotros notábamos trastornos psicológicos en él ya. ¿Qué hace él con este nombre que le encuentra en la Biblia? Él llega a creerse un personaje bíblico, ¿no? A su obsesión por las Sagradas Escrituras, luego se le sumó un cambio brusco en su personalidad que no les gustó. O sea, ya no era la misma persona. Se tornó violento, muy violento. Hay veces se deprimía, después paraba solo en la casa, ya no le gustaba salir. O sea, yo creo que eso no son rasgos normales. Primero empezó con dolores de cabeza, luego poco a poco empezó a tener sueño, se quedaba dormido hasta tarde y luego después de eso empezó con las incoherencias. ¿Qué decía él? Por ejemplo, él decía, ¿no?, yo necesito mujeres vírgenes, decía así. Desorientado en ese momento, comenzó a culpar de los males de su familia a los clientes que se rehusaban a pagarle una fuerte deuda y un día decidió ir tras ellos y hacer justicia. Incluso ese 11 de septiembre del 2001 terminó golpeando a su propio padre y hermano cuando estos intentaron detenerlo. Y cuando yo me acerqué hacia él, me dijo: tú no se te me acerques porque va a pasar peores cosas, me dijo. Entonces entre los dos lo hemos agarrado. Y entonces ya ahí sí se puso agresivo con nosotros. Entonces, ¿lo llegó a golpear usted en ese momento? A nosotros nos han golpeado esa fecha. Sí, a los dos. Esa vez su familia decidió internarlo por 4 meses en un hospital psiquiátrico en Lima, donde recibió terapia de shock. Luego regresó a su casa. A su salida del hospital psiquiátrico, Gerson decide empezar de nuevo y funda Amoblark. Pero en el 2011, de un momento a otro, decide endeudarse por 400.000 soles y esas deudas terminan aplastándolo. La historia familiar se repitió 10 años después y esta vez era Gerson, probablemente guiado por los delirios de grandeza típicos de su enfermedad, quien hundía su negocio bajo deudas impagables por un afán expansionista. Ya no podía ya cómo pagar las deudas. Entonces, todo esto se le complicó a mi hijo. Ya estaba acá, ya como escondido. ¿Y cómo lo veía usted a su hijo en esos días? Deprimido, señorita, deprimido. Él preocupado, a veces agarraba la cabeza, se ponía
ya los semblantes ya no era igual. Lo que eran tiendas, pues se perdieron todas, ¿no? Eran 4 tiendas, de las cuales ahorita ya casi no queda ni uno. Y bueno, yo como estoy a cargo, estoy tratando de repente volver a activar una de las tiendas, ¿no? Luego de perder las tiendas y en un intento por salvar la casa, Gerson fue apartado de su propio negocio. Era el peor momento en la vida de una persona con la mente desequilibrada. Esta es la casa de Gerson Urrutia en Huancayo, la misma que él ayudó a construir con sus propias manos y donde vivió los momentos más duros de su depresión. En este cuarto, él solía encerrarse interminables horas gestando el gran golpe. Acompáñenos a descubrir qué escondía detrás de 4 paredes. Al entrar, lo primero que vemos es un retrato de él y su expareja, con quien mantuvo una relación de 4 meses que acabó abruptamente en diciembre del 2012, dejándolo devastado. Como apareció ella en su vida en el momento más crítico de su vida, ¿no? Él se aferró. Él decía que ella era su esperanza, que ella siempre le daba fuerzas, ¿no? Para salir adelante. Aquí pueden ver lo mucho que quería esta chica, las cosas que él ha escrito. Si se da cuenta, dice Enma. Sin un soporte emocional que lo contenga, Gerson comenzó a vertir sus frustraciones a la sociedad y a culpar a los bancos, a la iglesia y al Estado de su infortunio. Finalmente, un mes después de terminar su relación, Gerson sacó una licencia de la Discamec y compró esta pistola. Actúa. Eso es nuestro deber, de actuar y morir por nuestro prójimo, por Dios. Y jamás mueras por la plata, miserable y asquerosa y putrefacta, como siempre le he dicho, lo voy a decir. La plata que no vale nada, la plata que es del diablo, la plata que es mezquindad, avaricia. ¿Gerson valió la pena, Gerson? Sí. Actualmente, Gerson se encuentra recluido en el penal Castro Castro, acusado por los delitos de coacción contra la seguridad pública y contra el patrimonio cultural por los daños ocasionados. Delitos por los que, según su defensa, debería ser considerado inimputable y ser internado en un centro psiquiátrico. De acuerdo al examen psicopatológico, la conclusión es presenta trastorno esquizofrénico de tipo paranoide. Entonces basta nomás con este documento para que el juez no haya emitido detención y lo lleve al penal Castro Castro. Ha debido haber ordenado que sea en un centro de rehabilitación como es el Noguchi. Tratamiento sí, a la cárcel no. Tratamiento sí, a la cárcel no. Gerson, bandido, el muerto está contigo. Gerson, libertad. Gerson, libertad. El clamor de los vecinos se suma a los antiguos trabajadores de la empresa que alguna vez Gerson vio crecer. ¡Fuerza, Gerson! ¡Tus trabajadores estamos contigo! En el fondo, la historia de este hombre no es tan distinta a la de miles de enfermos mentales en el país que no tienen posibilidad de recibir un tratamiento. Mientras su hijo enfrenta su enfermedad en la cárcel, esta madre no dejará nunca de esperarlo. Ninguno de mis hijos como mi hijo no hay. Yo le quería, mi hijo. Bueno, la pregunta cae de madura. ¿Cómo es que una persona con evidentes signos de trastornos mentales puede haber pasado los exámenes o los filtros que tendría que haber puesto la Discamec para poder darle un permiso para portar armas? Eso es número uno. Pero en el tema de fondo está el tema de la salud mental. ¿Usted sabía que el presupuesto para el sector salud mental del Ministerio de Salud es apenas el 3%? Y ese 3% tiene que dividirse en los 3 únicos centros de salud mental que hay en el Perú, que evidentemente son insuficientes. Porque fíjense ustedes, 4 de cada 10 peruanos
sufre de algún problema mental, claro, no todos graves como en el caso de Gerson, pero que de no ser tratados consistentemente terminan lamentablemente como Gerson, y que el 37% de las personas que padecen enfermedades mentales viven, como hemos visto en el caso de Gerson, en extrema pobreza. El tema es dramático, no se aborda lo suficiente y solamente nos ponemos a pensar en ello cuando ocurren estos incidentes que salen de lo común, que es ver a un sujeto que entra a una catedral y hace lo que hizo Gerson. Este señor no tiene que estar en un centro penitenciario, este señor necesita ayuda, necesita tratamiento, y ojalá que el juez que vea su caso tome en consideración lo que esta noche ha puesto sobre el tapete Alejandra para que revise el caso y reciba la atención médica que necesita. Vamos a hacer una pausa en Día D y vamos a regresar con 15 años de Ampais, los Ampais que la encumbraron a Magali Medina a la cima de la popularidad y del rating, por supuesto, durante años sostenidamente, pero también que la llevaron a la cárcel. De eso y de su regreso a la televisión habla en exclusiva con Fernando Díaz.